ver, chicos, eh, ahorita están viendo lo que son las recomendaciones por ahí. Vamos a empezar con la clase, con el tema de hoy, que lo que vamos a hacer es, en este caso, es lógica proposicional, ¿verdad? Estamos en la primera clase de la sesión. Antes de empezar, primero vamos a diferenciar sobre qué es una lógica proposicional, cómo yo lo diferencio a la lógica proposicional. Entonces veo por aquí. Tengo aquí dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, veo aquí lo que es en este caso, un enunciado, ¿no? Por aquí un enunciado y una proposición, ¿no? Un enunciado y una proposición. ¿Qué es un enunciado? Me dice, un enunciado se le puede asignar un valor de verdad, ¿no? Se puede asignar un valor de verdad. Entonces, un enunciado no se le puede asignar un valor de verdad. No, tú no puedes saber si es verdad o si es falso, ¿no? Un ejemplo, dice, todo personaje ficticio, todo personaje de películas, de obras, llega a ser un enunciado. Los refranes también llega a ser un enunciado. Las frases, ¿no? También llega a ser un enunciado. Ahora, ¿qué otra cosa también puede ser un enunciado? También puede ser, por ejemplo, una pregunta, un signo de exclamación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pregunta, enunciado. Alto, detente, un enunciado, ¿no? Porque no se está refiriendo a nada. Vemos aquí los ejemplos. Me dice aquí, Rosa María es inteligente. Ah, Rosa María es inteligente. ¿Conocen a Rosa? No lo conocemos. No sabes a quién se refiere exactamente. Entonces, no es una proposición, llega a ser un enunciado. Superman fue un gran héroe. Ah, es un personaje ficticio, llega a ser un enunciado. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí llega a ser un refrán, entonces llega a ser un enunciado. Entonces, un enunciado es una expresión que no se puede dar un valor de verdad. O sea, nosotros no podemos saber si es verdad o si es falso. Entonces, debe ser un enunciado. Y por aquí tenemos la proposición. Vamos a cambiar un poquito aquí de color para poder diferenciarlo. Vamos a ver por aquí. Proposición. Me dice que es todo. A ver, vamos a ver por aquí. Es todo lo que se puede asignar mismo un valor de verdad. Entonces, una proposición sí se puede dar un valor de verdad. O sea, podemos saber si es falso o si es verdadero, ¿no? Comúnmente más va a hechos científicos, ¿no? Por ejemplo, geografía, historia, la matemática, ¿no? Son hechos científicos, entonces sí se puede conocer que si es verdad o es falsedad, ¿no? Y aquí tenemos las clases de proposiciones, tenemos dos, lo que son las simples y lo que son las compuestas. Profesor, ¿cómo se diferencian las simples? Que la simple no cuenta con conector lógico, ¿eh? Entonces, la proposición simple no cuenta con conector lógico. Entonces, por ejemplo, Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar es un libertador del Perú. Entonces, podemos verificar a través de la historia, ¿no? Si es verdad o es falso. Entonces, no hay conector, no hay conector. Entonces, llega a ser una proposición simple. ¿Y qué llega a ser una proposición compuesta? Una proposición compuesta sí tiene un conector lógico. O sea, una proposición compuesta está formado por dos proposiciones, pero unido por conectores. ¿Qué conectores? La I, la O, entonces, el sí solo sí, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia. Proposición simple no tiene conector, proposición compuesta sí tiene conector, ¿no? Recalcamos aquí sobre lo que es un enunciado, ¿no? Enunciado es todo personaje ficticio, frase, refranes, ¿no? Agregamos preguntas, signo de exclamación, y la proposición sí se puede dar un valor de verdad. O sea, en la proposición sí sabemos si es verdad o si es falso. En el enunciado no. Entonces, eso es la diferencia entre una proposición y un enunciado, ¿no? Entonces vamos a continuar en este caso con el siguiente. Como hemos visto en el anterior, que una proposición simple, ¿no? Está conformado por dos proposiciones a través de un conector, ¿no? Una proposición compuesta está formado por dos proposiciones a través de un conector, ¿no? Que están unidos con un conector lógico. Entonces, por aquí vamos a ver qué conectores se van a usar, ¿no? Aquí está la negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y la disyunción exclusiva, ¿no?
Entonces, ahora verificamos aquí cuál es el símbolo de la negación. Aquí está la simbología, ¿no? Una pequeña ñ. La conjunción es una i, ¿no? La conjunción, su símbolo está de esta manera. La disyunción, por aquí lo tenemos, el símbolo. La condicional, a través de una flechita. La bicondicional, doble flecha, ¿no? Y la disyunción exclusiva, un pequeño triangulito. Entonces recordamos, ¿no? Que es una proposición compuesta. Una proposición compuesta está formada por dos proposiciones simples, ¿no? Que están unidas, me dice, a través de un conector lógico, ¿ya? Entonces están unidas a través de un conector lógico. ¿Y cuáles son los conectores lógicos? Tenemos aquí negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y de disyunción exclusiva. Entonces de aquí borramos, ¿no? Borramos por aquí y pasamos en este caso al siguiente. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos lo que es la conjunción. Ahora ya vamos a explicar cada uno, ¿ya? Tenemos aquí lo que es la conjunción y la disyunción. Entonces verificamos aquí qué es la conjunción. ¿Cuál es el conector lógico? El conector lógico se encuentra aquí, es una I. ¿Y cuál es su símbolo? Su símbolo está aquí. Ahora, el P y el Q son dos proposiciones que nosotros vamos a ir trabajando, que siempre va a tener los mismos valores. Siempre va a tener dos verdaderos y dos falsos. En cambio, Q, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Entonces, el P siempre va a ser dos verdaderos y dos falsos, ¿no? Esos valores nunca van a cambiar, van a seguir siendo lo mismo. Ahora, ¿cómo construyo mi tabla? Mi tabla va a ir de esta manera, ¿no? En la I, en la conjunción, en la I, que me dice que si yo tengo dos verdad, me va a dar como respuesta una verdad, ¿ya? Entonces, si yo tengo dos verdades, me va a dar como respuesta una verdad. Profesor, y lo demás va a ser absolutamente falso. Entonces, repetimos de nuevo, en la tabla de la conjunción, si yo tengo verdad, me va a dar una verdad y lo demás va a ser absolutamente falso. En la disyunción inclusiva, vamos a ver aquí, vamos a cambiar un poquito de color, ¿no? ¿Cuál es el conector? El conector es una O. El conector es una O. ¿Cuál es el símbolo del conector? Que está aquí, es como una V, ¿no? Que es el conector. Aquí están las tablas, que me dice que el P va a seguir siendo los mismos valores, ¿no? Dos verdad y dos falsos. El Q va a seguir siendo lo mismo, verdad, falso, verdad y falso. Eso nunca van a cambiar, como he dicho, van a seguir siendo los mismos valores. ¿Cómo construyo mi tabla? De esta manera. Si me dice en este caso que si es falso, falso, me va a dar como respuesta aquí un falso. ¿Entonces entendieron? ¿Ah? Falso, falso, me va a dar un falso. Profesor, y lo demás va a ser verdad. Eso es en la O. Que si es falso, falso, me va a dar un falso, ¿no? Y lo demás va a ser verdad. Entonces en la conjunción uso la I y en la disyunción uso la O, ¿no? Entonces, ¿cómo crearía ahí, por ejemplo, una oración, ¿no? Por ejemplo, aquí sería Luis trabaja y, conector I, estudia, ¿no? Luis trabaja y estudia. Es en la conjunción. Y en la disyunción, ¿cómo sería? Con la palabra O. Luis trabaja o estudia, ¿no? O sea, solamente hace una acción, no los dos. En cambio, en la conjunción, sí hace las dos cosas. Porque te estoy diciendo, Luis estudia y trabaja, ¿no? Aquí, Luis estudia o trabaja. Entonces, hay una gran diferencia. Aquí tienen que hacer las dos acciones, en cambio aquí tienen que hacer una de las dos, ¿no? Es una opción que se le está dando. Entonces tenemos la conjunción y la disyunción. Vamos a borrar por aquí, vamos a borrar. Y pasamos en este caso al siguiente. La disyunción exclusiva y la condicional. A ver, vamos a ver aquí, la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, lo resaltamos mejor para que se vea bien. La disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es, aquí está su conector, una O y una O. Entonces es OO. ¿Cuál es el símbolo? Tenemos aquí un pequeño triangulito. Y como hemos dicho aquí, los valores de P siempre va a ser dos verdad y dos falsos.
En cambio Q, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, ahora, ¿cómo construyo yo mi tabla? Mi tabla va a ir de esta manera. Por aquí lo hacemos de otro color. En la disyunción exclusiva me dice que cuando yo tengo valores iguales, verdad es verdad, y falso, falso, la respuesta que me va a dar un falso. Entonces, si yo tengo dos valores iguales, me va a dar un falso y falso. Profesor, ¿y los demás valores que van a ser? Van a ser verdad. Bien. Entonces, si yo tengo verdad, verdad, me va a dar un falso. Si yo tengo falso, falso, me va a dar un falso. Valores iguales siempre me va a dar una falsedad, ¿no? Y una o, ¿cómo utilizo eso en una oración, no? Por ejemplo, o Carlos estudia, ¿no? O bien se queda sin trabajo. Entonces, son dos cosas que está realizando, pero una con una condición. Hablando de condición, por aquí estamos hablando de la condicional, ¿no? Estamos hablando aquí de la condicional. La condicional, vamos a ver su conector, que es el si y entonces, ¿no? Si, P, entonces Q. ¿Cuál es en este caso, el símbolo del conector, ¿no? Que es aquí a través de la flecha. Y vamos a ver ahora la tabla. La tabla de P, como hemos dicho, siempre va a ser 2 verdad y 2 falsos. En cambio Q va a ser verdad, falso, verdad y falso, ¿no? P, 2 verdad y P, 2 falso. En cambio Q, verdad, falso, verdad, falso. Eso nunca va a cambiar. Ahora, ¿cómo construyo ahora lo que es en la tabla, no? ¿Cómo construyo ahora lo que es en la tabla? Para guiarme, ¿no? Veo la flecha y veo hacia dónde indica la flecha. Hacia Q, ¿verdad? ¿Y Q qué valor tiene? Tiene verdad, tiene falso, tiene verdad, ¿no? Y casi tiene falso. Entonces yo veo, de verdad a verdad, ¿dónde termina? En verdad. Verdad a falso, ¿dónde termina? En falso. Falso, verdad, ¿dónde termina? En verdad. Entonces yo veo hacia dónde indica la flecha. La flecha me está indicando de P a Q. Entonces Q, ¿qué tiene? Verdad. Entonces la respuesta va a ser verdad. Tiene a falso, la respuesta es falso. Donde indica la flecha a verdad, entonces es verdad. Profesor, pero aquí, excepto que si los dos son falsos, me va a dar un verdadero, ¿no? Ahora, ¿cómo lo uso esto en una oración? Uno me dice, condicional siempre va a tener una condición. Por ejemplo, si estudias, entonces apruebas, ¿no? Entonces tienes que estudiar para que puedas aprobar. El entonces es como una condición que te está dando, ¿no? Entonces, tenemos ahí la disyunción inclusiva y la condicional. Entonces, borramos por aquí, ¿no? Borramos por aquí. Borramos todo. Entonces, para poder pasar en este caso al siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta de la disyunción inclusiva y la condicional. Entonces, aquí encontramos con lo que es con la bicondicional. Entonces, vamos a buscar por aquí de nuevo el plumón, ¿no? Para poder entenderlo mejor. La bicondicional. ¿Cuál es el conector? ¿Cuál es la palabra que conecta dos proposiciones? En este caso es el sí y solo sí, ¿vale? Esa es la palabra que se va a conectar al P y al Q, el sí, solo sí, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo? El que está aquí, una flecha con doble sentido, por eso se llama lo que es la bicondicional, ¿no? Entonces aquí tenemos el P y el Q. Hemos dicho que el P sigue siendo 2 verdades y 2 falsos. El Q sigue siendo verdad, falso, falso. En las tablas, en este caso, que voy a desarrollar, en este caso, ¿qué me dice la bicondicional? Que cuando son 2 verdades y 2 falsos, o sea, valores iguales, verdad, verdad, falso, falso, como respuesta me va a dar un valor de verdad. Aquí está, un valor de verdad, ¿no? Profesor, y lo demás va a ser absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso. Ahora, ¿cómo aplico yo esto en una oración, ¿no? El sí y solo sí, ¿no? Por ejemplo, si apruebas, sí, solo sí, estudias, ¿no? Entonces, es una doble condición que se tiene que dar. Por eso dice bicondicional, doble condición. Entonces pasamos ahora a la parte de la negación, ¿no? Vamos a utilizar otro plumoncito por aquí, otro plumón. Entonces, la palabra de la negación. ¿Cuál es el conector? La palabra no. También hay otras palabras, por ejemplo, el no, el nunca, ¿no? Podemos usar en este caso. ¿Y cuál es el símbolo? Este es el símbolo, ¿no?
esta pequeña rayita que me dice que es la negación. ¿Cuál es la negación de un valor? Por ejemplo, si yo niego un valor de verdad, ¿qué me va a dar? Me va a dar un falso. Si yo niego un valor de falso, me va a dar una verdad, ¿no? Entonces, esa es la negación. Entonces, tenemos aquí dos, bicondicional y negación. ¿Qué me dice a mí la bicondicional? Que si son dos verdades, me va a dar un verdad. Si son dos falsos, me va a dar un verdad. Valores iguales, verdad. Y lo demás va a ser absolutamente falso. Y la negación es cambiarlo de valor. Si es verdad, se convierte a falso, y si es falso, se convierte a verdad. Entonces por aquí vamos a borrar algunas cositas, borramos todo lo que hemos rayado y pasamos en este caso al siguiente, ¿no? Muy bien, ya nos encontramos ahora con los ejercicios. Vamos a buscar de nuevo el plumón para poder orientarlo mejor. El ejercicio me dice que tú tienes que indicar cuáles son las proposiciones. Entonces vamos a leer cada uno para poder encontrar las proposiciones. Primero, me dice que Lima es la capital de Perú. Entonces yo puedo afirmar que Lima es la capital de Perú. Entonces sigue siendo una proposición. Muy bien. El segundo me dice julio es el más aplicado. Julio es el más aplicado. No sé a quién se refiere, a qué julio se refiere, no indica a quién. Entonces yo no puedo verificar que sea el más aplicado, ¿no? Entonces es una proposición, ya es un enunciado. ¿Qué hora es? Un símbolo de pregunta. ¿Qué hora es? Ya hemos dicho que todo enunciado, ¿qué iba a ser? Personaje ficticio, refranes, ¿no? Frases, exclamación, preguntas. Entonces esto llega a ser también un enunciado. Los múltiplos de un número es una cantidad ilimitada. Los múltiplos, ¿qué son múltiplos? Es una cantidad que va a ir incrementándose, ¿no? Por ejemplo, si me dice múltiplo de 2, va a ir el número de 2 en 2, ¿no? Voy a empezar primero 2, 4, 6, 8, 6, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, ¿los múltiplos son ilimitados? Sí, sí son ilimitados. ¿Por qué? Al menos que te diga un múltiplo solamente hasta cierto número, ¿no? Entonces, ¿los múltiplos de un número son cantidad ilimitada? Sí, sí es una cantidad ilimitada. Entonces, sería una proposición. Levántate de ese sillón ahora y ordena tu cuarto. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una palabra o una expresión de exclamación. La palabra de exclamación llega a ser un enunciado, ¿no? Profesor, ¿una proposición siempre tiene que ser verdad? No. Una proposición puede ser verdad o puede ser falso. Pero un enunciado no podemos nosotros verificar que sea verdad o falso. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿cuáles son proposiciones? Es el 1 y es el 4, ¿no? El 1 y el 4. Muy bien. Por aquí vamos a borrar lo que hemos rayado, ¿no? Y pasamos en este caso al siguiente. Por aquí, a ver, buscamos un nuevo plumón. Me dice simboliza ahora. Me da en forma de texto y yo voy a indicar ahora en la parte, en este caso, simbólica. Primero voy a empezar por la proposición. A ver, ¿quién es aquí? La proposición es Carlos. Va al estadio, ¿no? Señalo primero la proposición. Estudiará para su examen. Otra proposición, ¿no? No es el caso que vaya al estadio. Vaya al estadio es otra proposición que sigue siendo la misma que el primero, ¿verdad? Y aprueba el examen. Ahí, entonces yo ya señalé las proposiciones. Entonces, ahora luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señalar ahora los conectores. Profesor, este conector sí con entonces. Ya, muy bien. ¿Cuál es el otro conector que encontramos? Y no. ¿Cuál es el otro conector que encontramos por aquí? Profesor, acá hay otra I. Ya, muy bien, otra I. Por aquí encontramos no. No. Y el pero también, ¿no? Entonces tenemos ahí. Ahora, una vez que ya encontramos las proposiciones y los conectores, ahora voy a formar mi simbolización, ¿no? Mi simbolización. Entonces ahora verifico aquí. Tú sabes que la palabra entonces es un conector de la condicional, ¿no? Entonces, condicional. Ahora, Carlos, me dice que Carlos va al estadio, que sería en este caso el P. Ahora, profesor, acá hay una negación, el no. Profesor, acá hay otra que me dice aquí, estudiará para su examen. Entonces estudiará
para su examen. En este caso sería el Q. Entonces sería Q. Profesora, acá hay un paréntesis. Entonces ese paréntesis, ¿qué hace? Ese paréntesis hace que todo tenga. Entonces, esta coma hace que todo se convierta en paréntesis. Profesora, acá hay un pero. Ese pero, en este caso, este pero que está aquí, señalamos a ver de otro color. Vamos a señalar este pero, ¿no? Se convierte en este caso en una I. El pero siempre es casi similar a la I, ¿no? Ahora, acá hay una negación, profesora, aquí hay una negación, sí, acá hay una otra negación, que le hemos puesto en este caso de color, en este caso anaranjado, ¿no? Negación, entonces acá sería la negación. No es el caso, ¿no? Que sería toda la parte de negación, no es el caso. Profesor, pero aquí, ¿por qué va en paréntesis? Porque este no es el caso, afecta a toda esta oración, ¿no? Este no es el caso, afecta a toda esta negación. Por eso que se coloca en paréntesis. Vaya al estadio, profesor, la palabra vaya es el mismo que está al principio, sí, es el mismo Carlos, entonces sigue siendo el mismo P. La palabra I, allá, entonces sigue siendo la simbolización misma, la I. Aprueba su examen, aprueba su examen, aprueba su examen en este caso sería otra preposición, ¿verdad? Entonces lo colocamos otra letra, la R. Entonces ahí ya lo hemos diferenciado cada uno, su conector, la proposición, ¿no? Y cómo convertirlo a una simbolización, ¿no? Entonces borramos en este caso por aquí, ¿no? Para poder continuar en este caso con el siguiente ejercicio, ¿tá? Entonces verificamos aquí y detenemos en este caso para la simbolización. Entonces hay que leer bien aquí las expresiones, encontrar los conectores, ¿no? Y podemos desarrollar de la manera correcta. Entonces pasamos ahora al siguiente. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Dice aquí, dadas las proposiciones, tenemos en este caso, vamos a buscar otra vez el plumoncito. Tenemos en este caso 3, la proposición T, el R y el S, ¿no? Y voy a verificar de cada uno primero su valor de verdad. Si me dice en este caso que 2, ¿no? Que 2 al cubo, vamos a ver por aquí, me dice que 2 al cubo más, perdón, 2 al cuadrado más 3 al cubo es igual a 30, ¿no? Me dice, repetimos, 2 al cuadrado más 3 al cubo es igual a 30. Entonces vamos a verificar si eso es verdad. 2 al cuadrado me da 4, más 3 al cubo que sería 27, ¿no? 4 más 27 me va a dar 31. Entonces llega a ser, en este caso, con el plumón lo vamos a verificar, ¿no? Entonces llega a ser falso, ¿no? Llega a ser falso. Siguiente, el Perú tiene 25 departamentos. Falso, pues, ¿no? Por sus estudios que ustedes tienen de la geografía, ¿no? Saben que es falso. El siguiente me dice que x es igual a 4. Si x es igual a 4, entonces este 4 lo voy a reemplazar aquí. Que sería 3 por 4, 12. 12 menos 6 me da 6. Así. Entonces voy a hacer verdad. Entonces yo voy a hacer los valores, en este caso de cada uno. Voy a hacer los valores de T, de R y de S, ¿no? T es falso, R es falso y S es verdadero. Entonces, ¿a dónde lo voy a reemplazar yo esos valores? Lo voy a reemplazar aquí, a cada uno. A cada uno lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces comenzamos a desarrollar, ¿no? Con la parte de la primera, ¿no? Con la parte del primero. Entonces me dice que T llega a ser falso, ¿no? Lo que me dice aquí. El mismo símbolo, el R, que también llega a ser falso, ¿no? Condicional, y la T que llega a ser falso. Entonces, ¿qué hago aquí? Primero desarrollo la parte del paréntesis. Primero desarrollo la parte, en este caso, del paréntesis. Falso y falso, según la tabla, ¿no? Que se les va a mandar también las tablas en el grupo, se les va a mandar toda esta diapositiva para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Entonces, falso y falso me va a dar en este caso falso. Condicional a falso, se copia lo mismo, falso y condicional falso me va a dar un verdadero, ¿no? Según la tabla que hemos visto anteriormente. Ahora abarcamos con el número 2.
El número 2 me dice, en este caso, cambiamos de color, ¿no? Me dice negación de R. R que es falso. R falso, entonces negación de falso. Una O, y el S que ya ser verdad, esa es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos primero aquí? Primero hacemos esto, negación de falso que ya ser verdad. Copiamos esto por aquí, ¿no? Y verdad en una O, esta es la O de la disyunción, en este caso inclusiva, con verdad, nos va a dar como resultado verdad. ¿No? Hay que verificar las tablas por ahí, ¿no? Hay que visualizar bien las tablas. En este caso, verificamos aquí el número 3, borramos esta parte, ¿no? Verificamos ahora el número 3. Me dice aquí negación de R, sigue siendo negación de falso, porque R es falso. Bicondicional a T, ¿T qué es? Es falso, por aquí está. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero convertimos esta negación de falso a verdad. Esto, copiamos lo mismo aquí. Y ahora veo mi tabla, ¿no? Profesor, ¿dónde está la tabla? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver la tabla, ¿ya? Borramos, ¿no? Y nosotros vemos la tabla. A ver, verdad bicondicional a falso. ¿Qué es lo que me da? A ver, retrocedemos un poquito, ¿no? Aquí está, ¿no? Verdad y falso. Entonces, encontramos dónde está la verdad y el falso. Vamos a ver por aquí. Verdad y falso, ¿no? Verdad y falso en una bicondicional. ¿Qué es lo que me da la respuesta? Me dice que me va a dar un falso. Entonces, verdad con falso me va a dar un falso. Entonces, ya. Y de esa manera se ubica en las tablas, los valores que nosotros vamos a desarrollar. Lo borramos por ahí y nos vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio, nos pasamos. Entonces aquí está que la respuesta en este caso me va a salir un falso, ¿no? Como respuesta me va a salir un falso. Entonces ya lo hemos desarrollado en esta parte. El número 1, ¿no? El número 1, el número 2 y el número 3. El valor del número 1 me va a ser verdadero, el número 2 verdadero y el número 3 falso. Eso me dice definir el valor de la verdad, el 1, del 2 y el 3. ¿No? Entonces terminamos de desarrollar este ejercicio. Entonces borramos por aquí y pasamos en este caso al siguiente. Aquí. Cuando dice construye la tabla de verdad, es que tú vas a construir tu matriz, ¿no? Vas a construir tu tabla. En este caso, a ver, vamos a utilizar una columna. Aquí. ¿Cómo construyes ahora tu tabla? ¿No? Entonces verificamos que toda esta parte que está en paréntesis, ¿no? Con otro tubo, que toda esta parte que está en paréntesis, lo colocamos aquí, ¿no? El conector principal. ¿Por qué se llama conector principal? Porque es el conector que te va a dar la respuesta. Es el conector de mayor jerarquía, ¿no? Y otro paréntesis lo colocamos aquí. Y colocamos esto. Esto siempre va a tener que estar aquí, ¿no? Que son los valores de P y de Q, ¿no? Como hemos dicho, los valores de P siempre va a ser dos verdades y dos falsos. El Q, verdad, falso, verdad y falso, ¿no? Primero desarrollamos esta parte que está aquí, de la bicondicional, ¿no? Bicondicional hace un momento lo hemos visto los cuadros, ¿no? ¿Y qué me dice la bicondicional? Que si los dos son verdades me va a dar una verdad, y si los dos son iguales me va a dar una verdad, y lo demás va a ser absolutamente falso, según la bicondicional. Luego seguimos desarrollando los paréntesis primero. Profesor, ¿lo desarrollo de frente? No, porque aquí hay una negación. Entonces primero que tiene que hacer, negarlo. Negación, en este caso de P. ¿Y cuál es P? Si P aquí está dos verdades, aquí va a pasar como dos falsos. Si aquí está dos falsos, aquí va a pasar dos verdades. El Q, ¿cuáles son los valores de Q? Aquí están los valores de Q. ¿Qué es Q? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Falso? Falso. Lo copiamos igual. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Falso? Y falso. Entonces recién desarrollamos solamente con los valores que yo tengo aquí, ¿no? En la condicional yo he dicho que hay que señalar a dónde indica la flecha. La flecha me indica en este caso a verdad, entonces aquí va a ser verdad. La flecha me indica a falso. Recordamos que cuando dos son falsos se me va a dar verdadero. Entonces hay que recordar ese positivo. La flecha me indica verdad,
me va a dar una verdad. La fecha indica falso, la respuesta es falso, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos desarrollado en este caso, borramos por aquí, ahora tenemos que desarrollar lo que me pide. En este caso, el conector principal, que es la O, la disyunción inclusiva. Entonces, solamente voy a desarrollar con esta respuesta que tengo aquí, ¿no? Desarrollo aquí estas dos respuestas, ¿no? Tengo por aquí, y me dice una O. En una O que me dice que si los dos son falsos, me va a dar falso y lo demás va a ser verdad de esto. Entonces una O me dice que dos son falsos, me va a dar falso. A ver, primero buscamos dos falsos. ¿Hay dos falsos? No, no hay dos falsos. ¿Hay dos falsos? No. ¿Son dos falsos? No. ¿Son dos falsos? No. Entonces todo esto se convierte a verdadero. Y cuando la matriz principal todos son verdaderos, ¿cómo se conoce? Se conoce como una tautología. Entonces, cuando en una matriz la parte principal, o sea, la respuesta, me sale todos verdaderos, se conoce como una tautología. Profesor, ¿y qué pasa si es que todo me sale falso? Si todo te sale falso, se llama contradictorio. Entonces, si la respuesta, supongamos que todo te salga falso, se llama contradictorio. Profesor, ¿y qué pasa si es que me sale verdad falsa y verdad falsa? Si te sale verdad falsa y verdad falsa, se conoce como una contingencia. Entonces, se conoce como una contingencia. Entonces, desarrollamos este ejercicio y nos damos cuenta que al final me sale todo verdadero, entonces se conoce como una tautología. Muy bien, hasta aquí terminamos con este ejercicio. Borramos todo y creo que nos queda todavía un ejercicio más. Verificamos. Sí, nos queda todavía un ejercicio más. No sé, por aquí vemos. Me dice que la proposición, en este caso, la proposición señalamos con plumón. Dice que la proposición es que todo esto es que va a ser verdadero, ¿no? Entonces señalamos aquí que toda esta proposición me va a salir verdad. Identifico primero quién es mi conector principal. Es la I, que es el conector que me va a dar en este caso la respuesta verdad. Y en una I, entonces lo separo yo en dos partes. Pintamos con otro color. Borramos, ¿no? Y lo separo con dos colores. El primero, en este caso sería en el segundo, ¿no? El primero y el segundo. ¿Cuál es el conector principal? El conector principal de ahí, me va a dar como respuesta el verdadero, ¿no? Entonces, ya hemos separado en dos partes. Ahora, en una I, ¿cuándo es verdad? Verifico, en una I, ¿cuándo es verdad? Me dice que en una I, o en una conjunción, me da la respuesta verdad cuando ambos son verdaderos. Ambos tienen que ser verdaderos para que en la I me tiene que dar como respuesta final verdad. Entonces este paréntesis es verdad y este paréntesis es verdad. Entonces aquí no está colocado en paréntesis, entonces el valor de P es verdad. Entonces por aquí ya señalamos que el valor de P es verdad. Entonces, si todo esto, en este caso, colocamos a ver con otro plumón, si me dice que todo esto ahora va a ser verdadero, ¿cuál es el valor de Q? A ver, aquí está negación de Q, perdón, aquí está negación de P. Si P en este caso es verdad, ¿qué se convierte aquí? En falsedad, ¿no? Falso. Una O, ahí hay una O, un conector, una O, ¿no? Una O, en este caso Q. Y Q entonces, ¿qué valor puede tomar en este caso Q? Para que, si este es falso y me tiene que dar verdad, en una O, el Q también tiene que ser, en este caso, verdadero. Profesor, ¿y por qué el Q no es falso? Porque si Q es falso, entonces aquí sería falso, falso. Y en una O, si yo tengo falso, falso en P y en Q, me va a dar como respuesta falso. Y aquí me dice que es verdad. Entonces Q automáticamente tiene que ser verdadero, ¿no? Para que en la O, falso y verdad, me tiene que darme verdad como respuesta. Entonces yo no, aquí no se trata de poner cualquier valor, sino identificar el valor según la tabla que hemos visto, ¿no? En este caso al principio. Entonces ya tenemos los valores, ¿no? Que eso es lo más complicado, ¿no? En este caso ya tenemos los valores, en este caso de P y de Q, que son verdad y verdad. Y lo mismo, estos valores yo lo voy a reemplazar aquí, a cada uno. En el número 1, en el número 2, en el número 3. Estos valores yo lo voy a reemplazar aquí, ¿no? En los tres valores. Entonces vamos aquí primero, borramos, ¿no? Borramos primero y el número 1. El número 1 que tengo aquí. Me pide P. P es verdad. Lo coloco aquí. El Q es verdad. Lo coloco aquí. Símbolo
símbolo, condicional, negación de Q. Profesor, Q es verdad, sí, pero al negarlo, ¿en qué se convierte? En falso. Entonces, verificamos todo esto en la tabla, ¿no? En la tabla, y me va a dar como respuesta verdad. Perdón, me va a dar como respuesta falso, ¿no? Entonces, la respuesta del número 1 va a ser falso. Profesor, ¿por qué falso? A ver, comenzamos a desarrollar. Primero desarrollamos, hemos dicho, la parte del paréntesis, verdad y verdad. Entonces, lo buscamos eso en las tablas. A ver, vamos a buscar eso en las tablas. Colocamos por aquí y nos vamos a donde dice la bicondicional. Vamos a ver por aquí. Aquí está la bicondicional. Tiene que ser, perdón, nos pasamos, creo. La bicondicional. Muy bien. Señalamos verdad, verdad. Profesor, aquí está, verdad y verdad. ¿Qué es lo que me da? Una verdad. Ya, entonces, así lo encontramos en las tablas, ¿ya? En la bicondicional, en la condicional, en cualquiera. Entonces, borramos aquí para irnos, en este caso, al ejercicio que nos pide. Aquí está. Entonces, aquí colocamos verdad. Entonces, toda esta respuesta, en este caso, ¿no? Me va a salir todo esto, me va a salir verdad. Ahora, condicional a falso, hemos dicho que cuando es condicional, ¿hacia dónde indica la flecha? A falso, entonces me da como respuesta falso. Entonces, al final, en el número 1 me tiene que darme falso, según la tabla que hemos visto nosotros y el desarrollo que hemos elaborado. Entonces, ahora pasamos al número 2. En el número 2 sería en este caso aquí P, que sigue siendo verdad. Negación de Q, profesor, Q es verdad, entonces colócalo falso. Negación de R, profesor, R no hay, entonces colócalo negación de R, nada más, porque no hay su valor, no lo podemos encontrar. Entonces aquí, que hemos dicho que primero vamos a desarrollar la parte del paréntesis. Entonces, si colocamos verdad o falso, ¿no? Tenemos aquí entonces falso, ¿no? Si ustedes están revisando ahorita sus diapositivas, se va a dar cuenta que en la tabla me dice que verdad y falso me va a dar un falso. Negación de R. Profesor, aquí ¿por qué usted ha puesto negación de R falso? Ahorita vamos a explicar. En falso, cuando yo tengo una condicional, este valor puede ser verdad o puede ser falso. Puede ser dos valores. ¿Por qué? Porque esos dos valores me va a dar siempre, o sea, si es falso condicional a verdadero, me va a dar un verdadero. Y si es falso condicional a falso, me va a dar siempre un verdadero. O sea, la respuesta siempre va a ser un verdadero. Si el R bien es falso, bien es verdad o bien es falso. Entonces, esta R puede ser verdad o puede ser falso. Cualquiera de las dos respuestas siempre me va a dar verdadero. Entonces, en este caso colocamos falso, ¿no? Porque igual yo puedo escoger los dos valores, ¿ya? Entonces, es falso. Y este falso tendría que servirme también para este valor, ¿verdad? Para este valor. Entonces, borramos por aquí. Ahora el número 3. El número 3. Perdón, buscamos el otro plumoncito. El número 3. Muy bien. Negación de Q. Negación de Q. Q es verdad, entonces casi sería falso. El R colocamos aquí, ¿no? Ya sabemos que el R, en este caso que llega a ser el R, si menos R es falso, entonces el R que va a ser, el R tendría que ser en este caso verdadero, ¿no? Negación de R es falso. Si lo quitamos la negación, cambiaría este valor, que sería en este caso verdadero. Borramos por aquí. Ya. Entonces, el R en este caso hemos dicho que llega a ser en este caso verdad, ¿no? Entonces, un falso condicional a un verdadero, la flecha hacia donde señala a la verdad. Entonces me va a dar todo el paréntesis como respuesta verdad. Profesor, y ahora el resto, eso lo copiamos aquí, normal. Y ahora tengo verdad, condicional, perdón, disyunción exclusiva a verdad. Entonces tengo aquí verdad, disyunción exclusiva y verdad. Profesor, entonces ¿cuál sería la respuesta? Tengo verdad. Profesor, no me acuerdo la tabla, no la he descargado, entonces a ver, ahorita lo vamos a verificar. Ahí lo vamos a verificar. Una disyunción exclusiva. Bueno, vamos a ir por aquí. Aquí está, ¿no? Verdad y verdad. ¿Qué me va a dar en este caso? Un falso. Ya listo. Entonces, me va a dar un falso.
y aquí está, me va a dar como respuesta un falso, ¿no? Uy, pasamos, creo. Me va a dar como respuesta en este caso un falso. Entonces tenemos el número 1 falso, el número 2 verdad y el número 3 falso, ¿no? De esa manera lo hemos desarrollado encontrando los valores primero de P y de Q, ¿no? Aquí están los valores de P y de Q que hemos calculado al principio. Creo que ahí terminamos con los ejercicios. Ya de aquí ustedes terminan de ver el video. Si quieren lo vuelven a ver de nuevo para recordar algunos conceptos, ¿no? Y luego que se termine de publicar este video, entonces ya ustedes ya van a pasar a los ejercicios que se les va a mandar ya en unos minutos que ustedes están viendo el video. Traten de descargar el archivo para que ustedes tengan el archivo de PowerPoint y también en este caso el video, ¿ya? Todas las indicaciones de trabajo, se les va a mandar en el archivo. Lean bien qué cosas les pide y qué cosas ustedes van a tener que realizar, hasta qué tiempo van ustedes que entregar sus tareas, ¿ya? Entonces, muy bien, chicos, hasta ahí nos vemos la primera clase, en este caso lo que es lógica oposicional, ¿ya? Volver a casa en año nuevo.